A continuación vamos a ver cómo dibujar los diagramas de fuerzas y desplazamientos normales. Los diagramas que vamos a dibujar no son más que la representación gráfica de las ecuaciones o de las leyes de fuerzas, tensiones, desplazamientos provocados por estas fuerzas axiales. Si escogemos el ejemplo de un vídeo anterior, en el cual teníamos una viga de sección y módulo elástico constante empotrada en la parte superior, podríamos dibujar, o para obtener estas ecuaciones, para poder dibujar posteriormente los diagramas, deberíamos primero encontrar las reacciones a las ligaduras externas, en este caso Rx. A continuación, determinar el número de zonas donde se aplicará el método de las secciones, es decir, aquellas zonas en las cuales, en este caso, teníamos normales, módulo elástico y sección constante. Recordemos que eran 3 zonas. Posteriormente, utilizaríamos el método de las secciones para encontrar las fuerzas normales, las tensiones o los desplazamientos en cada zona. Estas ecuaciones deberíamos calcularlas en función de x, con lo cual nos daría cuáles son los valores de estas magnitudes en cualquier punto de la estructura. También se debe tener en cuenta que conviene mantener fijo el origen de las x para toda la estructura. En el caso anterior, ya que tenemos un empotramiento, lo normal es escoger el origen de las x, es decir, x igual a 0, situado justo allá donde está el empotramiento. Posteriormente deberíamos determinar cuál es el signo correspondiente de cada una de estas magnitudes. Y para ello, recordad que saldría este signo automáticamente si la selección de las flechas cuando se realiza el método de las secciones es la correcta, es la aconsejada en uno de los vídeos anteriores. En cualquier caso, ya bien se haga esta selección correcta de flechas o no, debemos recordar que la fuerza normal debe ser positiva para aquellas zonas donde tenemos tracciones y debe ser negativa cuando tenemos una zona sometida a compresiones. Una vez que tenemos estas ecuaciones con los signos correspondientes, tocaría dibujar esas funciones de las fuerzas normales, las tensiones normales o desplazamientos normales. Para ello deberíamos utilizar los valores positivos del eje Y cuando estas magnitudes son positivas, es decir, cuando estamos en una zona traccionada. Y los valores negativos del eje Y cuando estas magnitudes son negativas, es decir, en aquellas zonas donde tenemos compresiones. Cuando hacemos los dibujos de estas funciones, hemos de pensar que no son funciones matemáticas y conviene, por tanto, incluir los valores más significativos del diagrama, los valores de la función cuando hay un salto, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo. Conviene también dibujar el signo de la magnitud y asimismo el dibujo de la deformación inducida en cada una de las zonas del diagrama. Este cuando tenemos tracciones y este otro cuando tenemos compresiones. Por último, es conveniente dibujar los diagramas, ya sea bien debajo o al lado del dibujo de la estructura, para poder visualizar más rápidamente cada uno de los valores importantes y significativos y dónde se están produciendo dentro de la estructura. Hay otra manera de realizar estos diagramas y básicamente se basan en que estos diagramas no son más que la representación gráfica de lo que le pasa a la estructura. Por tanto, podríamos deducir estos diagramas a partir de las acciones, es decir, momentos o fuerzas externas que están actuando sobre la estructura. O podríamos hacerlo al revés, a partir del diagrama que tengamos podríamos deducir cuáles son estas fuerzas o estos momentos que se están aplicando a la estructura. Vamos a ver algunas de las situaciones que podríamos tener para poder aprender a dibujar estos diagramas simplemente a partir de las acciones. Cuando no tenemos cargas externas, axiales, la fuerza o la representación gráfica del diagrama de normales debería ser constante en esa zona. En el caso de que tengamos una carga puntual axial, provocaríamos una discontinuidad de salto justo en el punto donde está aplicando esta carga. El valor o la magnitud de este salto correspondería al valor de la carga puntual aplicada en ese punto. Por último, podríamos tener una carga normal uniformemente distribuida y con ello provocaríamos que el diagrama de las fuerzas normales fuese una línea recta con una pendiente. Esta pendiente sería positiva si la carga normal está aumentando las tracciones y sería una pendiente negativa si esa carga normal uniformemente distribuida contribuyese a inducir compresiones. Si la rigidez axial de nuestra estructura es constante, lo que va a pasar prácticamente siempre a lo largo de esta asignatura, el diagrama de desplazamientos se podría calcular a partir de la integral del diagrama de las fuerzas normales, como indica esta fórmula.
donde la rigidez axial, al ser constante, podría salir fuera de la integral y tendríamos simplemente la integral de las fuerzas normales. En realidad, una integral, desde el punto de vista gráfico, es un área. Por tanto, podríamos calcular el diagrama de los desplazamientos a partir del área del diagrama de las fuerzas normales. Asimismo, también tenemos que la derivada es la función inversa de la integral. Por tanto, la pendiente del diagrama de los desplazamientos debería ser, en cada punto, el valor que tenemos en el diagrama de las fuerzas normales dividido por la rigidez axial. Por tanto, esto nos da una posibilidad de pasar desde el diagrama de normales al de desplazamientos fácilmente. Para ir desde las fuerzas normales a los desplazamientos deberíamos integrar. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el desplazamiento en el punto intermedio de esta zona, deberíamos integrar este diagrama de fuerzas normales desde el principio de la zona hasta la mitad. Y esto nos daría el valor de este desplazamiento aquí. Si queremos calcular el desplazamiento en este punto, al final de nuestra zona, deberíamos hacer la integral, es decir, calcular el área desde el inicio de la zona hasta el final. Podemos ir también desde el diagrama de los desplazamientos a las fuerzas normales mediante las pendientes. La pendiente en esta zona es la fuerza normal en este punto. La pendiente en este punto es la fuerza normal en este punto. Y por último, como ejemplo, pues la pendiente en este último punto de la zona sería el valor de la normal en esta zona. La relación que hay entre las fuerzas normales y el desplazamiento nos permite deducir algunas propiedades de los diagramas de desplazamiento. Una vez más, vamos a ver qué posibilidades tenemos. Cuando las fuerzas normales son nulas, el desplazamiento o el diagrama de desplazamiento sería una constante, ya que no cambiaría, no alargaríamos o contraeríamos esa zona. Una cosa importante también es que en el diagrama de desplazamientos no podemos tener discontinuidades de salto. Esto significaría que diferentes zonas de la viga en un punto tendrían movimientos o desplazamientos diferentes, lo cual provocaría que o bien las diferentes zonas de la viga se solaparan, cosa que no puede pasar, o se separaran, cosa que tampoco puede pasar. Por tanto, nunca podemos tener discontinuidades de salto en nuestro diagrama de desplazamientos. Lo que sí podemos tener es una discontinuidad en la pendiente del diagrama de desplazamientos, o si queremos un cambio de pendiente como el que estamos visualizando en este diagrama. Esto pasará cuando tengamos un cambio brusco en el diagrama de normales, o dicho de otra manera, una discontinuidad de salto en el diagrama de normales. En este caso, por ejemplo, esta pendiente de aquí del diagrama de desplazamiento nos indicaría que tendríamos una normal positiva y bruscamente pasaríamos a tener una pendiente negativa, lo cual indicaría que en esta zona de aquí tendríamos una normal negativa, por tanto compresiones. Si la fuerza normal es constante, tendríamos un diagrama de desplazamientos lineal. Si la normal es de tracciones positiva, tendríamos un desplazamiento con pendiente positiva. Si la normal fuese negativa, tendríamos un desplazamiento con pendiente negativa. Por último, si tenemos un diagrama de normales lineal, el diagrama de desplazamientos nos saldrá con forma parabólica. Esto nos puede pasar, por ejemplo, cuando tengamos un peso propio axial.